Vamos a hablar ahora con Hermes Valoro. Hermes Valoro es especialista en comunicación y oratoria. Volaro, gracias, no me rete así, Facu, me inhibí, me pegó un grito. Hermes Volaro es especialista en comunicación y oratoria y nos va a contar un poco cuáles son los secretos de una comunicación efectiva. Hermes Volaro, gracias por atendernos. Rocío, Agustín y Santiago los saludan. Buen día, ¿cómo están? Un placer estar comunicado con ustedes. Bueno, la verdad que un honor. Gracias, le pido disculpas leyendo mal el apellido, pero bueno, un buen ejemplo de lo que no hay que hacer en la oratoria, ¿no? Vos sabés que es importantísimo en el mundo de la retórica, lo decían ya los antiguos, conocer los nombres de las personas con las cuales vamos a interactuar, porque el nombre es el sonido más primigenio que esa persona tiene y ha escuchado a lo largo de toda su vida. Vos sabés que la oratoria se basa mucho, o una de las palabras en realidad más utilizadas en el mundo de la retórica, es el yo, razón por la cual las estrategias comunicacionales se basan mucho en el tú. O sea, si yo quiero, por ejemplo, conversar con vos, ¿no? Es para algo. Justamente el objetivo de esta charla, hablar sobre la comunicación efectiva. Pero es importantísimo en esa comunicación plantear, y bueno, ¿a quién le hablo, no? Y estoy hablando a ese oyente puntual que necesita mejorar su comunicación efectiva, más allá que yo esté hablando con vos. Entonces, en ese sentido, cuanto más podemos especificar quién es el otro, ¿no? Es esencial en cualquier tipo de comunicación. Por supuesto, después cuando se habla de comunicación efectiva, aparecen otros factores importantes. Pero bueno, hablaremos de eso ahora, en breve. Ahora, está bien, estamos de acuerdo. Si vas a hablar con alguien y le decís mal el nombre, ya, aunque le diga lo más maravilloso del mundo... Empezamos muy mal, y eso vos sabés que pasa mucho en las entrevistas de trabajo. Muchas personas que se postulan a ciertos puestos que no hacen el trabajo previo de saber con quién voy a hablar, ¿no? ¿Cuál es el valor y la misión de esa empresa a la cual me estoy dirigiendo? Y ni hablar, en muchos casos ocurre mucho que nada, o sea, y me parece un objetivo errado, ¿no? Ir a buscar trabajo solamente por el dinero y no entender que en realidad lo que estamos haciendo cuando vamos a buscar trabajo, no en una entrevista laboral, es entender que nos estamos metiendo en una tribu, en un ecosistema social, en una familia que va a estar evaluando si vos realmente tenés los valores, la credibilidad, la confianza para que te abramos la puerta a formar parte. Claro, es como cuando en una entrevista lo primero que alguien pregunta es, bueno, ¿cuántas horas son? ¿Cuántas vacaciones tengo? ¿Y cuánto voy a ganar? Totalmente. Vos lo que tenés que estar predispuesto siempre es a qué venís a ofrecer. Una de las preguntas que yo siempre hago a mis alumnos es, ¿qué le venís a ofrecer vos al medio que el medio no tiene razón por la cual estás ahí? Claro. Nosotros somos malos para las entrevistas. ¿Qué tal? Buen día, Hermes, Agustín. Buen día. Nosotros somos malos para las entrevistas porque estamos acostumbrados a hacer preguntas más que hacer respuestas, digamos, a elaborar respuestas. Bueno, pará. Ahí toco un tema, perdóname que te interrumpa, porque vos sabés que como formador de comunicadores, uno de los grandes errores que siempre estamos corrigiendo es a los periodistas que antes de hacer la pregunta te dicen, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? Digo, no, tu tarea es justamente ir al punto, claro, y no hacer el prólogo de la acción retórica en ese sentido. Y eso lo hablaba también, bueno, a ver, todos los grandes comunicadores a lo largo de la historia. Hay algo de la iniciativa, ¿no? Y del contagio emocional que está en la pregunta. Esto del método socrático, que es blande la pregunta, blande el ataque. Entonces te interrumpo yo y te cambio. Por favor. Y te cambio la pregunta. ¿Es comunicación o es negociación? Mira, la negociación está enmarcada dentro de la comunicación. Por supuesto, el campo de la comunicación es vasto, absolutamente vasto. Dentro de ese campo de la comunicación hay un apartado que es la negociación. ¿Y qué es la negociación? La negociación es una comunicación con objetivo, un objetivo que es concreto, posible y específico. Esto es importantísimo, esta cualidad. Concreto, posible y específico. O sea, si yo voy a negociar algo con alguien, yo debo ver la posibilidad en la otra persona de poder negociar lo que vaya a negociar. Después, tengo que ser concreto.
No puedo en un mismo discurso, y esto me pasa mucho cuando hablo con políticos, o sea, yo no puedo ir a proponer la ley del presupuesto, la abolición del aborto, o sea, no, yo tengo que ser concreto con algo, y a lo concreto y a lo específico. Bien. Esto es importantísimo. Sí, sí. Bien. Hermes, y también influye la comunicación no verbal, eso de pararse, cómo uno se presenta, la postura. Esto también se entrena, ¿o no? Sí. Vos sabés que, bueno, ahora está muy en boga, yo diría en pañales, el comienzo de estudios más profundos en comprender que más del 90% de la comunicación es no verbal. Claro. El contexto. Esto es importantísimo. Nosotros en ISER, donde yo doy clases a comunicadores, siempre hablo de esto, la importancia de entender el cuerpo de la voz. Porque hay algo que se conoce en este mundo como el subtexto. Yo te puedo decir te amo, o te puedo decir te amo, o te puedo decir te amo. Y estoy comunicando tres cosas distintas. Entonces, es importantísimo que la comunicación no es el texto de WhatsApp. Esto es importantísimo. Por eso implica a veces los textos de WhatsApp mucha desinformación, porque ahí no está el contexto, no está el sentimiento, no está la emoción, o sea, la energía que se mueve. Eso está en el cuerpo. Por eso es importante, y no me voy a cansar nunca de especificar esto, la importancia de tener conversaciones, por lo menos a nivel audio, como estamos teniendo nosotros en esta entrevista. Ustedes en este momento, escuchándome a mí, están registrando el tono de mi voz, el volumen, mis cadencias, mis matices, de alguna manera mi energía, que a través de un texto escrito eso no es posible. Entonces, ustedes están registrando, inclusive a través de mi voz, una imagen mía corporal, que es el famoso secreto del mundo de la radio, de los locutores, ¿no? Sí. Entonces, bienvenidas sean, en este caso también citando lo que me preguntaron recién, las negociaciones en vivo y en directo, para que se pueda registrar la comunicación al 100%. La comunicación no verbal es más del 90% de la comunicación, tal cual. Hermes, ¿qué pasa con los silencios? Yo he conocido periodistas que manejan muy bien los silencios, no es mi caso, al contrario, soy de hablar de corrido y a veces me gustaría manejarlos mejor, y he conocido periodistas con los que he trabajado que hacen una pausa y te generan una expectativa interesante, digo. Los comunicadores tenemos que ser maestros de los silencios. Ese es un lema enorme de esta escuela primigenia de locutores en la cual me formé, donde todos mis maestros expresaban exactamente lo mismo. Tenemos dos orejas y una boca. ¿Qué quiere decir esto? Vos sabés que cada vez que un locutor, un comunicador, un periodista llega al punto y termina una frase, en ese momento de la comunicación, está estudiado por la ciencia, la otra parte a la cual está dirigida esa comunicación, ese mensaje, en esa pausa permite procesar y generar el recuerdo, el recordar, el volver a pasar por el corazón. Y digo bien, recordar, volver a pasar por el corazón. El corazón es el centro electromagnético más importante del ser humano. El segundo es la cabeza. Siempre que yo te estoy escuchando, aunque parezca mentira, te voy a estar escuchando con el centro primero. Lo voy a pasar por el centro de la cabeza, pero vos en este momento, con lo que yo estoy diciendo, te estás generando, este pibe me gusta, este pibe no me gusta, es un tarado, es inteligente, o sea, estás generando un montón de juicios también en función de tu sentir, que rige y comunica con tu pensar. Bien. Y la pausa es el momento para hacer ese ejercicio, o sea, es el momento en el cual la otra parte de la comunicación, que va a reaccionar en función de tu mensaje, permite registrar, recordar y accionar en consecuencia, elaborando un mensaje en función de ese feedback que recibe. Bien, otra pregunta, en el detalle está la diferencia, me dijo alguna vez un amigo, y esto creo que la comunicación, por ejemplo, a ver, yo puedo estar hablando, tratando de analizar un fenómeno con toda la seriedad, y si el operador me pone una risa de flipper, me desautoriza automáticamente y tiene más fuerza ese segundo que todo lo que yo haya dicho. Esto, habla del detalle también de cómo puede ir en un sentido u otro un mensaje, ¿no?
Totalmente, y también está ahí la habilidad del comunicador de poder tener la habilidad blanda, ¿no? El famoso soft skill de tener una escucha activa y saber hacia dónde va la situación actual, o sea, estar abierto a los imprevistos. Si el operador te manda algo que vos no querías, no importa eso, lo importante es que vos tengas la habilidad social, comunicativa disponible, con una escucha abierta enorme, de decir, hey, esto no es lo que quería, pero no importa, es lo que es, lo acepto y acciono en consecuencia. ¿En función de qué? En función de tu objetivo comunicativo. Y esto es importante. Todo comunicador, previo a comunicarse, tiene que tener bien en claro cuál es el mensaje principal que transmite y cuál es su objetivo con ese mensaje principal. Y lo demás se acopla a eso. Bien, ¿cómo se traduce esto a los grandes líderes? Digo, porque no es lo mismo hablar en una reunión de amigos, en un medio o en un aula, que en una plaza llena, cuando lo que vos digas se va a transformar probablemente en una consecuencia importante, ¿no? Totalmente. Vos sabés que el tema del liderazgo es uno de los grandes temas en el área de la oratoria. Me atrevería a decir que la habilidad de la palabra hablada es la habilidad de los grandes líderes. Y por supuesto la habilidad de la política y la habilidad, por supuesto, también de los medios de comunicación. Ustedes ostentan un poder estando frente al micrófono, a raíz de que del otro lado hay infinidad de oyentes que están atentos a esa palabra hablada. Entonces, el liderazgo es esencial. ¿En qué se basa el liderazgo? Principalmente en una función, o sea, cardinal, o sea, la iniciativa, y vuelvo a decirlo. O sea, las ganas de estar ahí frente al micrófono comunicando algo que nos compete a todos, porque de eso se trata un medio de comunicación, ¿no? Puntualmente en esta tarea y puntualmente también en esta entrevista, ¿no? O sea, nosotros estamos hablando de un tema que compete a todos los oyentes que están del otro lado. Y hablando puntualmente de los líderes, vos sabés que uno de los grandes miedos que existe en la humanidad es el miedo a la muerte. Y el segundo está capitulado, o sea, está tenido en cuenta en términos del liderazgo, de hablar en público. Entonces, los grandes líderes son aquellos que superaron ese gran miedo. Ese miedo de estar frente a muchas personas entendiendo que va a haber gente que los va a amar y va a haber gente que los va a odiar, por más de que seas el mejor retórico del mundo. Entonces, primero en principal, la gran habilidad del liderazgo es el coraje, desde el punto de vista retórico. O sea, tener el coraje de pararme frente a un público y sostener un discurso, un mensaje, una postura, un lineamiento, una identidad con lo que digo. Y lo otro, en relación a esto, es entender que cada vez que un líder se expresa ante un público, en su mensaje hay un objetivo concreto, posible y específico. Bien. Y que tiene relación justamente con la cultura, con la identidad. Vos sabés que se trabaja mucho en la política, cuando se elaboran discursos, entender que el político, el líder, tiene que hablar desde una base, desde la tierra, ¿no? Digo, ¿a quién le hablas? Digo, bueno, yo estoy en Neuquén, le hablan los neuquinos, y bueno, ¿cuál es la identidad del neuquino? Y bueno, la tierra, la minería, ¿se entiende? O sea, hablo desde ahí, ¿no? Entonces hablo de concepciones del trabajo, de la economía, de todo desde esa base. Entonces, el líder debe entender, entre otras, la idiosincrasia y la identidad y la tierra a la cual le habla. Claro, ¿no? Su público objetivo sería. Totalmente. Hermes sí. Es que es objetiva, esto es importante también. La comunicación es objetiva en términos de posibilidad, objetiva en términos de lo concreto y lo específico. ¿Bien? Esto es importantísimo. O sea, yo tengo que tener en cuenta, por ejemplo, cuando estoy teniendo esta entrevista con vos, entender, ¿cuál es el público? ¿Quién sos? Entender que no es lo mismo esta entrevista si la estoy teniendo en una radio en China que si la estoy teniendo acá ahora con ustedes en Neuquén. Entonces, debe haber una lectura del líder bien concreta en términos de tiempo, espacio y lugar. Hermes Bolaro, muchísimas gracias por habernos atendido, te mandamos un abrazo y gracias por este adelanto de curso de capacitación que nos has dado. Un abrazo. Gracias a ustedes por el tiempo. Gracias. Hermes Bolaro, especialista en comunicación y oratoria. Bueno, todos aprendimos algo, creo. ¿Viste que no me tenés que poner a flipper? Emma dijo.
No lo hizo, cumplió. Y el poder de los operadores. Vos sabés que a mí me dan ganas de ser operador porque en realidad la botonera esa tiene el poder absoluto. Bueno. ¿Eh? Claro. Te hace quedar como un boludo apretando un botón nada más. Bueno, 11:31. Nos vamos al informativo. Ahora voy a jugar con los silencios. Nos vamos al informativo, a la tanda, y después no se pierda lo que viene. Ahí estuve bien, más o menos.